Bien, buenas tardes. Estructuras clínicas y objeto A. En fin, lo que diré en esta grabación tratará de ser una compilación a la vez que resumen de lo expuesto por mí en el curso de perversión que se celebró en Granada hace ya más de un año. Comenzaré por estructuras clínicas. Tomo la noción de estructura expresada por Lacan en el seminario número 3 de la psicosis en el capítulo 14. El significante en cuanto tal no significa nada. O sea, estructura es primero un conjunto covariante de elementos significantes. Por tanto, conjunto y no totalidad. La categoría de conjunto para introducir la estructura encuentra el acuerdo de Lacan tanto en 1956 en la obra citada como en 1959 en su observación sobre el informe de Daniel Lagache, Psicoanálisis y estructura de la personalidad. La razón dada es que evita las implicaciones de totalidad o las de pura. No hay más que recordar cómo el estudio del conjunto y su relación con el problema de la totalidad completa produjo desde el comienzo mismo del desarrollo de la teoría de conjuntos una serie de paradojas matemáticas. A destacar la paradoja de Cantor, en tanto el conjunto de todos los conjuntos introduce una contradicción, y la paradoja de Russell como la del conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos, cuyos ejemplos más conocidos son el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos y del barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. En ambos casos se podrá obtener una respuesta afirmativa y una negativa si se pregunta, ¿ese catálogo se contendría o se contendrá o no a sí mismo? O bien la pregunta, ¿quién afeitará al barbero? Por eso en el psicoanálisis necesitamos una noción de estructura que sea considerada como un todo no completo, o sea, tanto completo como incompleto. Así se puede afirmar que toda lengua es completa para significar todo lo que un hablante de la misma necesite o quiera comunicar. En ese sentido no le falta nada y es definida por Lacan como batería de los significantes o batería del significante. A la vez, toda lengua incluye en sí misma la falta, lo que se designa mediante la expresión tesoro del significante. Toda batería, por pocos elementos que contenga, es completa y todo tesoro, por más inmenso que sea, no puede ser todo el oro del mundo. Entonces, es necesario una noción que articule íntimamente todo y no todo. La noción de conjunto, como hemos visto, cumple con este requisito. Que el no todo domine la noción de estructura es de especial importancia a la hora de aplicar tal noción al sujeto hablante o parletre. Las estructuras clínicas que aquí consideramos, neurosis, psicosis y perversión, no hacen per se universo, salvo que se caiga en profundas paradojas. Es decir, no se puede decir de los hablantes que no son psicóticos ni perversos, que forzosamente han de ser neuróticos. Cuando Freud se refiere a los neuróticos, no habla de los sujetos que no son psicóticos ni perversos, sino de los aquejados de neurosis, que para él no equivalen al resto. Por tanto, las estructuras clínicas no nos sirven para clasificar a las personas tal como dictan las sociedades científicas. Lacan, en la obra anteriormente citada, lección 14 del seminario número 3 de la psicosis, plantea que la noción de estructura es analítica. La estructura siempre se establece mediante la referencia de algo que es coherente a alguna otra cosa, que le es complementaria, pero que la noción de totalidad solo interviene si estamos ante una relación cerrada con un correspondiente cuya estructura es solidaria. Ahora bien, puede haber en cambio una relación abierta a la que llamaremos de suplementariedad. Es ahora donde viene la segunda parte de la definición de estructura con la que comenzábamos la exposición, o sea, conjunto covariante de elementos significantes. ¿Qué significa covariante? No es algo que podamos ir a buscar al diccionario.
Lo más próximo sería la covarianza de la estadística. Tomemos pues su sentido intuitivo, ¿no?, de la lengua y planteamos que covariación, ¿no?, es un cambio que coincide con otro cambio, ¿no? Así como se dice de coinfección, dos infecciones que ocurren simultáneamente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que cada uno de los elementos significantes no son lo que aparentan ser, sino que son un lugar vacío en el sistema de relaciones que mantienen con todos los otros. Su valor depende de la covarianza, ya que no poseen una relación fija con ningún otro elemento del sistema ni por fuera de él. Cada uno de los elementos será una pura diferencia respecto de todos los otros. La covariación se expresará tanto a nivel del otro con mayúscula como conjunto sincrónico, como a nivel de la cadena significante, diacronía. Será en la anticipación, retroacción, conexiones metonímicas y sustituciones metafóricas de cada elemento con los otros donde se establecerá el valor de cada uno de ellos dentro del sistema, valor en el cual ninguno consiste. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo, ¿no?, que trabajó Lacan, el diccionario de la psicosis, al cual Carolina Laínez se ha referido hace un momento, que José Limois también trabajó, ¿no?, durante un tiempo, ¿no?, que es el caso, ¿no?, de la estructura de significantes en oposición, ¿no?, como día y noche, ¿no?, planteando, ¿no?, digamos que cada significante se refiere, digamos, más que en la misma estructura de oposición a un vacío o a una ausencia, ¿no?, en el cual permite entonces, digamos, que no sea únicamente, ¿no?, la oposición, ¿no?, la que rija, ¿no?, la articulación significante, sino que podemos introducir en esa conexión de día-noche, como por ejemplo que al día, en vez de seguirle la noche, le pueden seguir los sueños, ¿no? Bien, tenemos ya orientación suficiente para comprender que la noción de estructura es ya en sí misma una manifestación del significado, ¿no? Esto es una cuestión, ¿no?, digamos, que explicita Lacan, ¿no?, ahí en ese capítulo que venimos comentando, ¿no?, de la psicosis. Si volvemos ahora al título de nuestra charla, Estructuras clínicas y objeto A, tendremos ahora la ocasión de justificarlo. Efectivamente, las estructuras clínicas son freudianas, o sea, neurosis, perversión, psicosis. En cambio, objeto A es propiamente una invención de Lacan. Mezclar estructuras clínicas y objeto A tendrá una doble consecuencia. Por un lado, la constatación de que las estructuras clínicas se dividen según haya habido extracción del objeto A o no. O sea, neurosis y perversión por un lado y por otro psicosis, fenómeno psicosomático y debilidad mental. Una manera gráfica de decirlo sería que el psicótico tiene el objeto A en el bolsillo, mientras que la neurosis responde específicamente al modelo del objeto perdido freudiano. Dijimos doble consecuencia. La primera, una partición de las estructuras clínicas freudianas atendiendo al modelo de la extracción o caída del objeto A. La segunda consecuencia implicará un cambio fundamental y este cambio consistirá en el abandono de la suposición de que la clínica está ordenada por la función paterna. Para el neurótico, para la neurosis, su padecer neurótico se explica mediante la función del padre. Tendríamos, por tanto, emplazado una clínica más allá del padre, en el mismo sentido que decimos más allá del principio del placer, es decir, un principio que es anterior y más determinante que el propio placer. En fin, esto es lo que queríamos decir cuando decíamos una clínica más allá del padre, ¿no? Digamos en homología a más allá del principio del placer. Aquí, pues, clínica del objeto A sería ese más allá con respecto a la clínica del padre. El determinante fundamental en relación a la posición del sujeto no sería el padre, sino el objeto A. Esto supone una rectificación teórica con respecto a una clínica ordenada por Edipo, una clínica del padre como causa de la neurosis y, si me apuran, como causa sui. Lacan, en el último capítulo del Seminario de la Angustia, titulado Del A con minúscula, ¿no?, a los nombres del padre, dice:
Contrariamente a lo que enuncia el mito religioso, el padre no es causa sui, sino sujeto que ha ido lo suficientemente lejos en la realización de su deseo como para reintegrarlo a su causa, cualquiera que ésta sea, a lo que hay de irreductible en la función de A. Por tanto, un nuevo padre hace emergencia aquí, aquel que sabría que el objeto A es irreductible a lo simbólico. Un padre así es alguien que ha podido cuestionar al nombre del padre. Ahora bien, ¿cómo ejecuta Lacan este pasaje de una clínica del padre, de una clínica del Edipo a una clínica más allá del padre, que es la clínica del objeto A? Pues bien, lo hace a partir del significante de atachado. Este significante, S de abarrado o S de atachado, viene al lugar que neuróticamente se le asigna al significante del nombre del padre. Lacan propone que la función que le corresponde al significante del nombre del padre le corresponde al del significante de una falta en el otro, S de atachado. Alfredo Edelstein propone en las estructuras clínicas a partir de Lacan a raíz cuadrada de -1, o más bien la lógica implicada en raíz cuadrada de -1, como lo mismo de lo que se trata con el significante de una falta en el otro. ¿Qué es raíz cuadrada de -1? Es la respuesta cuando se intenta despejar la incógnita en una ecuación polinómica del tipo x² más 1 igual a 0. Si despejamos la incógnita, obtendremos x² igual a -1, y de ahí, digamos, x será la raíz cuadrada de -1. Si llamamos a raíz cuadrada de -1 y número imaginario, obtendremos dos soluciones para dicho polinomio, o sea, por un lado y por otro lado menos i, o sea, el número imaginario, ¿no? I, ¿no? Un número como los que habría hasta el momento de su invención. Está claro que es una anomalía con relación a lo que se consideraba número hasta el momento de su invención. Sin embargo, a partir de su invención fueron utilizables por los matemáticos. Se trata de lo mismo cuando se habla del significante de atachado. No hay ningún significante que ocupe este lugar. Él es distinto de todos los otros significantes. Si para un analizante en particular se intentara establecer el valor de significante de atachado, nada se podría considerar como solución. Por tanto, con S de atachado se postula, primero, que hay una falta en el otro, o sea, como se dijo antes, que el otro no es un todo completo. 2, que esa falta se inscribe mediante un significante. La falta en el otro es de un significante y se inscribe mediante un significante. Y 3, que el significante S de atachado no es un significante como cualquier otro. Al igual que el número imaginario raíz cuadrada de -1, que es distinto de todo número real, S de atachado es distinto de todo significante del otro y por tal motivo el mismo no tapona la falta que inscribe. El mismo no tapona la falta que inscribe, ¿no? Esto último es importante por la sencilla razón de que S de atachado tiene la propiedad de inscribir una falta ineliminable. De este modo se ataca la idea del padre como causa y por tanto que el deseo como falta no es producido ni causado por la función paterna. Si el padre introdujera la falta, se anularía, o mejor dicho, si el padre introdujera la falta, la anularía por el tipo de inscripción que permite el elemento padre. Equivaldría a que el padre es el otro del otro. Si alguien priva o descompleta al otro omnipotente, este entonces no lo es, pero el primero sí lo es. La omnipotencia pasa, para decirlo en términos del Edipo, de la madre al padre, pero no es liquidada como tal. No es que haya incompletud a causa del padre, la hay a causa de la estructura significante. Si hay ley es porque hay una incompletud lógicamente previa, o sea, la ley no la introduce. Con esto, acabamos de afirmar que la diferencia entre neurosis y psicosis no es
no pasa por la existencia o no de incompletud o de la incompletud. En la psicosis habrá falta, la misma que ostenta la estructura significante. Lo que no habrá será la inscripción de la ley operada por el significante del nombre del Padre. Y bien, brevemente, ya para terminar, en la neurosis se juega el mito individual del neurótico. ¿Qué dice este mito? ¿De qué da cuenta? Da cuenta del origen, o bien de los orígenes. ¿De qué modo? A través del Padre. Como dijimos antes, la versión es que falta a causa del Padre. Tal es la queja neurótica por excelencia. Por eso la estructura supone una auténtica evicción de los orígenes y por consiguiente su sustitución por una estructura incompleta. Sustitución, por tanto, de la historia paterna por el efecto de la estructura. Y bien, ¿qué decir del fantasma neurótico? Si seguimos el grafo del deseo de Lacan, vemos que al estar el otro barrado o tachado, el significante que daría respuesta final a la pregunta del sujeto ¿qué quieres? Che voy, falta para siempre. El falo como significante que permitiría responder está fuera del sistema. En cambio, un paso más y el sujeto engendra la respuesta situando en ese agujero en lo simbólico su fantasma. Ese barrado, punzón A minúscula. Hay aquí, por tanto, extracción o caída del objeto A y que es esa A minúscula que Lacan llama objeto parcial. Es lo pulsional mismo, subjetividad según los 4 objetos, pecho, heces, mirada y voz. Lacan aclara en la subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano que el rasgo parcial, subrayado con justicia en los objetos, no se aplica al hecho de que formen parte de un objeto total, que sería el cuerpo, sino al de que no representan, sino parcialmente, la función que los produce. Así pues, la palabra fantasma pierde su sentido peyorativo y el A da lugar a lo pulsional más allá del lenguaje. No se trata aún de la perversión propiamente dicha. Unas breves palabras sobre la perversión recogida del seminario de un otro al otro. Lacan se opone al juicio de que el perverso no piensa más que en su propio goce y no tiene en cuenta al otro con mayúscula. Al revés, lejos de fundarse en un desprecio al otro, la función del perverso es algo que se debe calibrar de una manera muy rica. Es quien se consagra a tapar ese agujero en el otro. Se entrega y se dedica al goce del otro para que el otro exista no barrado, no incompleto. El sujeto se hace objeto A en favor de un plus de gozar del otro, tanto a nivel de la pulsión escópica como de la invocante.